existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano convenio de radio. De lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, tenemos para ofrecerles a ustedes un pacto de imaginaciones. Eve de Bonafini solía decir que si lo pensamos un poco, al fin y al cabo la radio nos funciona en los teatros de la mente. Ahora que tenemos la posibilidad de streaming, bienvenidos a los que siguen el canal en YouTube de la M530, pero al mismo tiempo todas las formas tradicionales y renovadas de escuchar radio, es bueno pensar en esto, los sonidos que la radio proporciona, las músicas, las canciones, incluso los silencios y los ruiditos, se incorporan a nuestro metabolismo de consumo cultural de manera compleja, porque la radio, como un perfume, evoca situaciones del pasado, nos trae al presente asuntos que creíamos olvidados, nos hace a veces emocionar hasta las lágrimas, otras veces indignar hasta los gritos. Y si nosotros trabajamos en ese mundo, en este convenio de imaginaciones, podemos disfrutar en medio de la era de la crueldad del placer de estar juntos. El placer de estar juntos y estar de este lado de las cosas. Del otro lado, el mundo de las sombras y las oscuridades. Nosotros de este lado intentando caminar siempre por la vereda del sol. No somos gemelos, no somos idénticos. Estamos del mismo lado de las cosas. Y aún en nuestra hermosa diversidad, tenemos que contemplar qué cosa habita del otro lado de esta calle. Así que para nosotros el placer de un viaje, esperamos que con la imaginación compartida este viaje sea lo más placentero posible en este mundo, en este instante. Y si en este jueves valiente en que las madres de Plaza de Mayo marcharán nuevamente otra vez, como lo hacen desde 1977, desde abril del 77, tal vez nos elevemos por sobre la realidad, no para abandonarla, no para descartarla, sino para poder mirarla con otro punto de vista. En el juego de la comunicación y sus tuteos con los poderes y las mayorías, creemos esencial trabajar la propia agenda. Hoy, ya saben, es 5 de junio y en el mundo de la cultura universal, hoy se celebra, se recuerda, se conmemora la vida de uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, aquel que podríamos considerar un padre de la ciencia ficción de calidad, nacido en Estados Unidos y denominado para su carrera literaria como Ray Bradbury. Bradbury nació en Estados Unidos, pero resultó un escritor completamente universal. Cuando pensamos que en las distopías que imaginó incluyó Fahrenheit 451, esa novela del futuro donde el poder ha quemado los libros y hay personas que recuerdan de memoria una obra y andan por ahí, nos aterramos porque tal vez ese carácter simbólico, eso que imaginó como una metáfora, es parte de nuestra realidad. Tal vez el escritor de Las doradas manzanas del estío, el escritor del Hombre ilustrado, nunca pensó que sus crónicas marcianas, esa novela de imaginación sobre la humanidad habiendo colonizado Marte y llevando hasta allí sus propias taras, con un aparato gigantesco de televisor convertido en la cuarta pared de la vida de las personas, de tal manera que las personas ya no interactúan entre sí, sino que miran todas una pantalla, la verdad que sobresalta por su realidad. Pero además Ray Bradbury tuvo un acercamiento específico a la lengua castellana, estuvo en Buenos Aires en 1997 en la Feria del Libro, y algunos de los ítems de nuestra música. Si escuchamos a Facundo Cabral cantando No soy de aquí, no soy de allá, una de sus grandes canciones, este verborrágico argentino trotamundos que terminó lamentablemente asesinado por error en Guatemala. Tenemos una puerta de entrada al mundo de Ray Bradbury, que estamos compartiendo aquí en el streaming de la radio, una postal de la visita de Bradbury a Buenos Aires. ¿Dónde está? Vestido de blanco frente al planetario de la ciudad de Buenos Aires.
Tal vez Bradbury, que fue un estadounidense completamente atípico, si es que existe un prototipo de estadounidense, digamos un estadounidense como Noam Chomsky, progresista, con ideas de izquierda, con una mente completamente abierta, anti-invasión estadounidense de otros países, hermano de todos los que con imaginación fueron cambiando el mundo, nos acercaremos más al tipo de hombre que Bradbury fue. Unánimemente admirado porque además de imaginar esos otros mundos en este mundo y un futuro en que las cosas no serían de acuerdo a nuestros sueños, escribió con un nivel poético una obra narrativa en cuento y en novela que es completamente infrecuente. Sí. Habrá entre aquellos que han leído ciencia ficción personas que prefieran otros escritores. Pero nadie puede negar no solo la importancia y la trascendencia, sino la vigencia de la obra de Bradbury. Hoy las ficciones distópicas, un montón de ellas, están muy en boga y desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, porque tal vez vivimos en la era en que el tiempo se rompió. Nuestra cronología, de alguna u otra manera, estalló por los aires y aquello que parecía el pasado, tal vez ahora es el futuro, y tal vez el futuro se parezca al pasado. Esos asuntos como The Blade Runner, convertida como ficción en una realidad palpable. Aquellos que alertaban sobre el hiperconsumo, la falta de respeto por la naturaleza, la necesidad de que el hombre encontrara sus límites, la posibilidad de que los poderes fácticos, 1984, George Orwell, terminaran dividiendo el mundo y manejándolo a su antojo, y que existiera un gran hermano que rigiera la vida colectiva, bueno, ante nuestros ojos han ido copando aspectos de la realidad, por suerte, en este país en que la esperanza no debería negociarse nunca. Por haber vivido otras épocas distópicas como salidas de las peores ciencias ficciones, o más allá de las ciencias ficciones, ningún escritor imaginó a hombres capaces de apropiarse de los hijos de mujeres embarazadas a las que asesinaban y luego les cambiaban la identidad. Nadie lo imaginó, pero en la Argentina ocurrió. Nadie imaginó madres luchando en las calles, identificadas con un pañuelo, cambiando de a poco la realidad y obteniendo memoria de una sociedad desmemoriada. Bradbury es un número uno de todos los tiempos. Este es Facundo Cabral contando cómo conoció, de qué manera curiosa, conoció a Ray Bradbury. ¿Qué impresión te causó Ray Bradbury? Me asombró, porque salgo a cantar en el teatro en la Universidad de UCLA, en el Auditorio Dixon, en Beverly Hills. La primera vez que iba yo estaba bastante asustado. En la puerta había más Rolls Royce que los taxis libres que ves ahora por Buenos Aires. Era una multitud de... O sea, lo peor que había eran Mercedes. Y estaba bastante nervioso. Me encontré con una sala repleta y cuando salgo al escenario fue impresionante porque el primer hombre que veo es a Bradbury, impecable, con un traje azul, una camisa celeste, una corbata oscura y zapatilla de básquet. Estaba sentado como estaba sentado él ahí, en la primera fila. Me asombré, me vio asombrado, dejé la guitarra, bajé a saludarlo y me vio nervioso y me dice, ¿usted no sabía que yo también lo escucho? Dice, ¿por qué se asombra tanto? Y le digo, porque es la primera vez que yo me encuentro con un Ray Bradbury en el mundo y para colmo coincide con ese Bradbury que nos regaló Noches Maravillosas, con las crónicas marcianas, con el vino del estío. Y sabes que me dijo una cosa maravillosa, me dice, me asombra que se asombre de encontrar un Bradbury viniendo de un país que tiene un Borges que es asombroso. Me gusta el sol. Hermosa, una anécdota, pero hermosa anécdota. Ray Bradbury vino a Buenos Aires invitado por la Feria del Libro en 1997. Reitero, murió el 5 de junio de 2012. En ese contexto en que estaba alegre de conocer tal vez el país de Borges, en medio de la realidad noventosa, no solo participó en la Feria del Libro, se sacó las fotos en el Planetario, concedió entrevistas a los medios de comunicación, correspondía, lo había hecho antes de venir también, sino que fue al programa de televisión Los Siete Locos que conduce
todavía hoy, Cristina Mucci, claro, ya no en la televisión pública, sino en el canal de la ciudad. Y vamos a recuperar un poquito de ese Bradbury, parece ciencia ficción, en la ciudad de Buenos Aires en los 90. Mr. Bradbury, in Fahrenheit 451, I have it here. Señor Bradbury, en Fahrenheit 451, ¿usted imagina la desaparición de los libros? ¿Qué significa para usted entonces estar en la Feria del Libro en Buenos Aires? Los libros no han desaparecido, gracias a Dios, pero se podría decir que sí es una especie en extinción, especialmente en los Estados Unidos, donde el sistema educacional no enseña bien a leer y escribir. Se está criando una generación entera de niños ignorantes. Y esto nos pone en una situación terrible, porque no queremos una sociedad elitista. Pero si no se enseña a escribir y leer, se desarrollará una generación de personas ignorantes y una élite conformada por los lectores de libros. Estamos creando esta situación. No es así que fue pensado, pero es así como resultará. O sea, que Bradbury la pegó. No la pegó con que la élite que manejaría el mundo sería la élite que leyese. La pegó con que de a poco las sociedades se irían embruteciendo y los nuevos liderazgos mundiales trabajarían en parte con esa certeza. Sobre esto hay un punto que destacar. Lentamente, la atracción de las tecnologías, que es muy fuerte, que simplifica muchas vidas, ha ido cooptando espacios que antes estaban ocupados por otros menesteres. Cada vez la gente lee menos, cada vez la gente va menos al cine, cada vez la gente va menos al teatro, cada vez menos la gente sale a no hacer nada, a perder el tiempo, a sentarse en un café. Cada vez más la gente en el mundo está encerrada, manteniendo una relación con la tecnología, incluso manteniendo relaciones personales a distancia, lo que está muy bien, con la facilidad de un WhatsApp o de los mensajes o de las formas que fueran, del Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha cambiado el mundo. Todo el tiempo gente autopercibida como oculta dice: yo cada vez leo menos, cada vez voy menos al cine, hace tanto tiempo que no voy al teatro, no salgo a la calle, no voy a la aventura, soy como un turista de la vida. Y no está mal, eso puede ocurrir. Lo que acontece al lado de eso es que el embrutecimiento pasa por la falta de contacto con lo colectivo, por la falta de calle, por la falta de roce, por la falta de compartir. Y no es lo mismo una película en un cine rodeado de otras personas con sus reacciones y con el ambiente que se crea y la salida y la entrada, que mirar en una plataforma una película, todos lo sabemos. Y no es lo mismo leer en el teléfono celular que leer un libro o un diario de papel. Los cambios que Bradbury advertía en los 90, estamos educando a chicos de manera que esos serán los líderes del futuro, resultó una distopía completa. Horacio Ferrer, poeta argentino, en Se rechifló el colectivo, imagina un Bradbury bailando con Alfonsina. Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa. Yo vi que el colectivero por San Diablo bocinaba raros tangos que Alfonsina con Ray Bradbury bailaba sobre el capó, entre un tumulto de camelias y galaxias. Y perdió de tumbo en tumbo la vergüenza y las frenadas, y voló al dintel del sueño donde está mi noche brava. Se rechifló pero a muerte, porque al ir para tu casa supo que vos me querías con reloj, sueldo y corbata. Qué tonta, pero qué tonta. A mí que un láser de versos me calienta hasta la barba, y cargo al hombro mi tumba pa' morir de amor mañana. Y Chopin y Alfredo Gobi, pobres como las arañas, en mi bulín la fortuna de sus penas me regalan. Se negó a llevarme a vos, colectivo de mi alma. En las torres de Retiro se embaló por las fachadas,
y de un puente de alboroto cayó al río de la Plata. Cuando mi río es mi vino y es mis tripas y es mi magia. Se rechifló el colectivo que tomé para tu casa y en el techo me reía y en la gloria te gritaba. Se rechifló, gracias a Dios. Se rechifló, pobre de vos. Él decía que era un narrador de cuentos que tal vez tenía un propósito moral. De chico había consumido mucho el mundo Disney y quiso ser parte del mundo Disney, de alguna manera lo fue, pero con un tono completamente distinto, tal vez más filosófico, tal vez más derrotista pensando en el destino del hombre. Cuando se lee a Ray Bradbury, cuando se lo consume de primera mano, ¿no? Cuando eso ocurre de otra forma, se ve que como discépolo todo lo suyo tiene una especie de angustia metafísica, ¿no? Una especie de duda sobre si la humanidad saldrá adelante o no y cómo saldrá en caso de salirlo. Pero agregándole como aspectos costumbristas, narraciones que tienen que ver con la vida humana y esa certeza de que el hombre va a recorrer espacios infinitos, el viaje hacia la Luna o hacia Marte o hacia otro continente, padecer por ellos sufrimientos agobiantes y concluir siempre vencido por la realidad. Es decir, el sueño de la eternidad de las almas contrastando contra la realidad del mundo. Un modo poético, un modo romántico, una especie de realismo épico al mismo tiempo, y básicamente él pensaba que no era un escritor de ciencia ficción, aunque Fahrenheit 451 sí le parecía una obra de ciencia ficción, sino un escritor de fantasía. En mis obras, dijo en una entrevista, no traté nunca de hacer predicciones acerca del futuro, salvo en Fahrenheit 451, sino avisos. Es curioso que en Estados Unidos cada vez que surge un problema de censura sale a relucir como paradigma de la libertad que se puede perder, tal vez está ocurriendo hoy, Fahrenheit 451. Los intelectuales siempre tienen miedo a lo fantástico porque les parece tan real ese mundo que creen que estás intentando engañar, y evidentemente, sí, es así, estoy intentando engañar al lector. Pero es que vivimos en un mundo que nos absorbe con normas, con reglas, y una burocracia que no sirve para nada. Por ende hay que dejar flotar la imaginación. Y hay que tener mucho cuidado con algunos intelectuales y con los psicoanalistas que intentan decirte lo que tenés que leer y lo que no. Y esa es una decisión completamente individual. Hablando de la obra de Ray Bradbury, esta canción de Richard Coleman, con los 7 delfines. Crónicas marcianas, 1950. El hombre ilustrado, 1951. Las doradas manzanas del sol, 1953. El país de octubre, 1955. Remedio para melancólicos, 1959. Fantasmas de lo nuevo, 1969. Y después, El pequeño asesino, Las maquinarias de la alegría, La gente del otoño, Mañana a medianoche, La sirena de niebla, El último circo y la electrocución, El loro que conoció a papá, El signo del gato, Siempre nos quedará París, El placer de quemar, El vino del estío, La feria de las tinieblas, El árbol de las brujas, De la ceniza volverás. Y además de la obra cuento y novela está la obra en poesía, la obra en teatro, la no ficción Marte y la mente del hombre, Zen en el arte de escribir, el guión de Moby Dick, la versión de John Huston de 1956, y cómo el cine tomó la obra de Bradbury y la transformó en películas. Películas sobre Fahrenheit, sobre el hombre ilustrado, Crónicas marcianas, El carnaval de las tinieblas, The Halloween Tree, bueno, un montonazo. Alfred Hitchcock
adoptó uno de sus cuentos, El Tarro, un episodio de su programa de televisión, Alfred Hitchcock presenta. Narciso Ibáñez Serrador adaptó numerosos relatos de Bradbury, de los más fantásticos, en la serie de televisión Historias para no dormir. ¿La recuerdan? El mundo está rechiflado. Los chiflados están dominando el mundo. Parecen sectas. Y hablo del gobierno estadounidense. Donald Trump prohibió el ingreso de ciudadanos de 12 países, además de expulsar a todos los que puede de Estados Unidos. La máquina de Bradbury en acción, una máquina de imaginar. ¿Habrá imaginado para Argentina un gobierno como el de Javier Milei y su equipo de monstruos? ¿Habrá imaginado alguna vez dirigentes como Bolsonaro o Meloni? Lo cierto es que las ficciones y fantasías de Bradbury siempre, pero siempre, nos hicieron pensar. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:30, con la puntualidad de las malas noticias, Marina Glesser, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo anda la audiencia? Hola a todas y todas y todes. Me gusta la idea de la puntualidad de las malas noticias, porque cuando hay buenas noticias a veces uno tarda en enterarse, pero cuando las hay malas, llegan enseguida, ¿no? Y no es ninguna tranquilidad, pero así funciona la vida. Bueno, ojalá, aunque tarden en llegar, vengan buenas, porque vienen Exactamente. Bastante malas. Un mundo bastante complejo, del que Ray Bradbury, de haber estado vivo en este momento, murió en 2012, un día como hoy, el 5 de junio, estaría un poco asombrado. Así como Estergel estaría un poco asombrado, ¿no? En el futuro, incluso
sus hijas desaparecidas y los nietos que todavía buscamos, etcétera, estaría muy perplejo con esta sociedad que celebra tanto su obra. Ayer en la marcha en que convergieron casi todas las luchas presentes en la ciudad de Buenos Aires, eso era muy evidente, pero en la acción política después no se traduce con tanta no se contundencia. traduce como tendría que traducirse a esta altura del gobierno entreguista de Milei, ¿no? Bueno, es complejo. Lo que sí está bueno es el movimiento en la plaza con toda esa convergencia de luchas y también el Congreso sesionando. Creo que eso es una buena praxis. Y aprobando una ley que busca un poquito de compensación, 7% más un bono especial de 110.000 a la dramática situación en que este gobierno ha asumido a los jubilados. No es el proyecto de la oposición, ese proyecto, ¿no? Claramente no tiene una gran reparación sobre la miserabilidad con la que los jubilados intentan subsistir en este No, es apenas un remedio en medio de la debacle, y además el gobierno, Javier Milei, ahora se va de vacaciones, dice que va a un viaje por el mundo, le van a dar un premio en Israel, entre otras cosas, pero a través del jefe de ministros, de Guillermo Francos, anticipó que el gobierno vetará la ley en caso de que los senadores, como podría ser factible, la apruebe, con lo cual el circo de la democracia se pone un poco complejo. O sea, si la democracia tiene dos poderes más el Poder Judicial está encargado de las leyes y de que se cumplan, el legislativo de aprobar las leyes y generarlas, el ejecutivo de gobernar un país y el presidente del país dice que veta las leyes, hay una forma de la democracia que ha dejado de funcionar. Bueno, son las facultades delegadas también que tiene el presidente con el decreto 7023, ¿no? Y también la ley bases, que es una reforma constitucional solapada, y los entreguistas gobernadores desintegrando un poco las provincias argentinas que ya no están tan unidas en función de también a conveniencia, ¿no? Y en esta Argentina bicentenaria, bimonetaria, bicontinental, también hay un carácter ahora del sistema político un poco bifacético. Sí, no sé si lo notas. En que, claro, los intereses propios, regionales o eventuales superan ampliamente a los intereses generales y permanentes. Es un asunto del ballet de la democracia y del uso del dinero para la coerción y de la aceptación de esa coerción, que muchas veces significa, perdón por la concordancia en el final, sumisión. El asunto es que ayer la lucha de los jubilados, la celebración de los 10 años, celebración combativa del Ni Una Menos. Sí, en realidad era una nueva marcha, ¿no? Del Ni Una Menos en una década de lucha por la ampliación y la reparación de las desigualdades que tienen géneros y diversidades. Que no ha cambiado en demasía a pesar de los esfuerzos. Hay que seguir cambiando el mundo, no creer que ya cambió solamente por un poquito. La lucha de los que están implorando, eso es en público, con todas las formas en que pueden, que haya una ley de emergencia para la discapacidad. El gobierno ha congelado los presupuestos desde octubre del año pasado, no alcanza la plata para nada. La lucha de muchos otros sectores, incluyendo ahí algunos sectores del gremialismo, de la comunicación, los curas en opción por los pobres, los trabajadores del Garrahan, los trabajadores del CONICET. Bueno, todo eso estuvo ayer presente en una marcha muy grande, en que no hubo represión, como habíamos anticipado que podía ocurrir, porque el volumen la hacía completamente imposible, pero sí los infiltrados de siempre, pero sí aquellos que disfrazados de periodistas lo que hacen es filmar a los que participan, pero sí la provocación de un gobierno. Al cabo de la jornada, cuando todo había terminado, la Cámara de Diputados aprobó el aumento para los jubilados. Veremos cómo sigue, pero si hay algo que está claro es que estamos frente a una administración del Estado que un día pasará, que está en contra de todo lo bueno de la sociedad argentina. Incluimos ahí la serie de pésimas noticias para los derechos humanos, la captación por parte del Estado de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, el apriete que reciben los medios de comunicación y los periodistas y las complicidades que este gobierno tiene en esos mismos rubros. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, en línea. ¿Desde qué lugar de la ciudad, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Estamos marchando, mirá, por Avenida Entre Ríos, después agarramos 9 de julio, ahora vamos a agarrar 9 de julio, con toda esta importantísima movilización de trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan. Se escuchan los cánticos de fondo, obviamente todos apuntando a lo que es el vaciamiento y el ajuste terrible que está llevando adelante
la gestión de Javier Milei con todos sus cómplices, ¿no? El ministro de Salud, por ejemplo, Lugones, que es nada más y nada menos dueño, propietario del Sanatorio Güemes, para aquellos que no conocen la historia de este individuo. Y estamos con una referente sindical, ella es Norma Lezana, es la titular de la Asociación de Trabajadores del Hospital Garrahan, una situación muy crítica, ¿no, Norma? Una situación muy crítica porque, bueno, no se resuelve el conflicto que es el salario, y en estos días hubo amenazas a residentes de despidos. Hoy pidiendo las listas de trabajadores que estamos en el paro. Y lo peor es que lo que nos estamos dando cuenta es que las autoridades del hospital no están haciendo nada frente a las mentiras que dice el gobierno respecto de todos nosotros. Autoridades cómplices de la gestión de Javier Milei. Autoridades cómplices pero no son cualquiera, porque vienen de hacer la residencia en el Garrahan, tienen toda una trayectoria, hasta ayer eran de los equipos de salud, que hoy estamos protestando, y ahora salen con comunicados, o al menos no desmienten lo que dice el ministro Lugones de que somos todos ñoquis, que hay 900 administrativos, cuando es falso. Bueno, persecución, también malos tratos, hostigamiento a los trabajadores. Los residentes dieron de baja la medida de fuerza por este aumento que le dieron, que es mísero, pero que al mismo tiempo fueron perseguidos, ¿no? Sí, en realidad no levantaron la medida por el aumento que les dieron, levantaron la medida bajo amenaza, porque dijeron que estaban los telegramas y que ya iban a empezar a contratar ex becarios para que los reemplacen. Entonces, lo que se está haciendo es compromete los derechos humanos en el hospital, el derecho a la protesta, el derecho a un salario digno, el derecho de los niños a poder tener salud de alta complejidad, de excelencia, y todo en medio de mentiras que las autoridades del hospital no salen a desmentir. Hoy hubo reuniones por todos lados, reuniones de becarios, asamblea multitudinaria en el auditorio, asamblea de jefes de servicios, porque lo que se está viendo, esa conducción va a permitir que se vacíe el hospital. Norma, lo único que vimos en este último mes y medio es que el conflicto está creciendo y se profundiza. ¿Cómo termina esto? Bueno, es una pelea abierta. Nosotros vamos a dar todo lo que sea a nuestro alcance para defenderlo. Hay mucho apoyo social. Queremos la semana que viene, el 11, hacer una marcha, pero multitudinaria, con todo este apoyo social que tenemos. No se puede cerrar el Hospital Garrahan. Es verdad, es criminal. Si ocurriera eso, es una catástrofe, porque los chicos no tendrían dónde ir a atenderse cuando tienen una enfermedad grave. Mañana me decías que va a haber una nueva asamblea, ¿no? Mañana sí, a las 16 horas, Cabildo Abierto de la Salud, para confluir con todas las organizaciones que nos ayuden a defender el hospital, ¿no? Salud Pública, todos los trabajadores de la salud, pero también la convocatoria es a la sociedad, que nos está acompañando muchísimo. Gracias, Norma. No, gracias a ustedes. La palabra de Norma Lezana, que es la titular de la Asociación de Trabajadores del Hospital Garrahan, en una importante movilización donde no solamente hay trabajadores de este nosocomio, Carlos, sino que hay familias, pacientes recuperados, niñas, niños, que vienen a dar el apoyo a quienes les salvaron la vida, nada más y nada menos. Bueno, esperemos que este conflicto no siga creciendo por el bien de la salud pública, por el bien de miles y miles de chicos que se atienden todos los días en este hospital, porque los chicos que vienen al Garrahan vienen a que les salven la vida, no vienen con una patología que puede ser tratada en cualquier nosocomio de barrio, vienen directamente cuando están corriendo peligro su vida, y acá están los profesionales de primera que tiene el Garrahan para salvársela. Sin lugar a dudas, Martín, gracias, A vos, Carlos, hasta luego. Los chicos que necesitan por enfermedades graves atención médica preferencial, los discapacitados, las personas en situación de calle, los feriantes, muchos de ellos artesanos, otras personas que intentan ganarse la vida, subsistir en mercados populares, todos ellos están en el centro del foco de la agresión del gobierno de Javier Milei. La semana pasada fue el desalojo del Parque Los Andes en la zona de Chacarita, un lugar en la ciudad de Buenos Aires donde hay cuadras y cuadras de personas que intentan ganarse la vida vendiendo ropa nueva, usada, vendiendo artesanías, muchos de ellos vendiendo sus propias propiedades, los objetos que tengan en las casas, el cierre de la Salada, donde trabajan 7.000 personas, aquellos que dijeron en voz alta, si al gobierno le va bien, a Argentina le va bien, aquellos que piensan, hay que darle tiempo a este gobierno, un presidente que dice, no vamos a hacer nada que cambie el déficit cero
que pagamos entre todos. La casta éramos nosotros. La verdad es que tendrían que poner las barbas en remojo. Y uno piensa que el conglomerado de comunicación que una parte de la sociedad consume inevitablemente es tan cómplice de esta situación que cuando se altera un poquito porque el presidente sube el tono, mete la pata o dice cosas fuera de lugar, por otro lado ha sido con su complacencia, con su complicidad y con las políticas que todavía llevan a cabo, satinizando completamente, satanizando y satirizando a la única oposición política fuerte que este gobierno tiene, que después cuando saquemos la cuenta al final de este gobierno de qué pasó y quiénes fueron los cómplices, ojalá que tengamos la memoria fresca. Mientras tanto, en esta era de la bronca, la versión de los tipitos del tema que Miguel Cantilo escribió en 1969, durante la dictadura de Onganía, sigue representando una parte importante de este colectivo que somos nosotros. Porque como decía ayer nuestro compañero Pablo Hacker, este es un gobierno como el de Menem en los 90 que duró 10 años, 6 primer periodo, 4 segundo periodo, pero acelerado. La experiencia histórica del imperio que recontraatacó indica que hay que hacerlo lo más rápido posible. Porque aquello que hablamos de las sociedades tecnologizadas, en que el tiempo corre oro y todo debe pasar rápido ahora e instantáneamente, también es un parámetro con que se mueven los organismos que manejan el mundo y los dueños de todo, que tienen nombre y apellido y activan muchísimo en política. Así que acá, en medio de la batahola de las cosas, en otro Jueves Valiente, hoy marchan las madres, ojalá que la suma de todas las luchas ayude a cambiar pronto esta sociedad. No se cambia solo con votar una vez cada tanto. Se vota también activando en las calles y tratando de crear un nuevo sentido sobre el anterior nuevo sentido que nos trajo hasta acá. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. El viernes 13 estoy en lo de Néstor haciendo resistencia con humor. Y el sábado 14 estoy en la Flor de Barracas porque el sur también existe. Desinteligencia artificial. 90 minutos de humor para aliviarte de la realidad. El viernes 13 en lo de Néstor. El sábado 14 en la Flor de Barracas. Las entradas al 11 35 90 57 45 o por Passline. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Somos Radio AM530. Roberto Caballero en la mañana de la radio. Esto es un momento clave para entender dónde está la humanidad y dónde no. Quizá tengamos que preguntarnos dónde están nuestras partes buenas. Y vi una mamá que ustedes conocen, se llama Valentina Bassi, y tiene, a su hijo Lisandro, con también algún grado de TEA. Me parece tremendo que un presidente de Estado se la agarre con un niño de 12 años con TEA. La verdad que, pero lo que pasa es que es lo que viene haciendo. Ya nos tiene acostumbrado, pero no lo tenemos que naturalizar. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. Conozco la perfección, pero de muy raro modo, buscando no decir nada, poder expresarlo todo. Arbolito y arbolito, con el rocío no llores, está presa tu raíz,
pero tus ramas dan flores. Libertad, yo te libero, haces que mi canto viva. Qué lindo escuchar un ratito a Jorge Marciali cantando Coplas de la Libertad, letra del poeta Daniel Giribaldi. De mí. Músico y letrista, trabajando en el periodismo por entonces. Esta noche en el Cine Gaumont, hoy es 5 de junio, va a estrenarse a las 20:15 la película Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad, que dirigió Diego D'Angelo, con guión de Alejandro Arroz. Se recomienda al público, la función es 20:15, llegar un poquito antes, tipo 19:30. Habrá de esta película funciones diarias a las 12:45, 14:30 y 20:15 hasta el miércoles siguiente, miércoles 11 de junio. Libertad, yo te libero, haces que mi canto vibre. Además, la película se estrena en San Martín de los Andes, en el Centro Cultural, donde funciona el espacio del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. La película también llegará a Rosario, Córdoba, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Comodoro Rivadavia, además salas del conurbano. ¿Y qué hace Poesía Abierta? Bueno, cuenta otra vez la historia del ciclo de Poesía Abierta que se desarrolló con impulso de Daniel Giribaldi entre 1982 y 1996. Es conocida la historia de Teatro Abierto. A lo mejor hay gente que se perdió la Poesía Abierta. Risas y aplausos, provocas una emoción. Tu canción está hecha trizas, pero aún es tu canción. Desde el año de la Guerra de Malvinas, 1982, hasta bien ingresada la democracia. O esto que llamamos convencionalmente la democracia. Diego D'Angelo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por la invitación, ¿cómo estamos? Qué bueno que hoy sea el estreno, ¿no? Estamos orgullosos, de verdad. Estamos muy cerquita del Cine Gaumont. ¿Te vas a quedar por la zona o te vas a...? No, me tengo que ir a cambiar, me tengo que ir a vestir de director esta noche. A poner la pilcha. El año pasado Marina Glesser estrenó una película en el Cine Gaumont, su primer largometraje. Ay, se está por y vaya si se fue a cambiar, ¿no? Sí, está por cumplir un año de esa noche, el 4 de julio. Es bueno contarlo. Sí, claro. Alejandro Arroz, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, un gusto estar con ustedes. ¿Vos ya habías hecho un documental sobre Poesía Abierta, un cortometraje? Sí, un corto documental en el año 84. Es decir, cuando la cosa estaba en su apogeo. Sí, y cuando acababa de fallecer Daniel Giribaldi. Yo me sumé al ciclo justo un poquito después de su muerte. Decías recién, Diego, acá entre nosotros, que esta es la última película argentina, o es una ironía. No, suena ironía, pero hace un año y medio que el Instituto de Cine no genera, no produce, no apoya, no continúa una historia del cine argentino en un año y medio. Esta es una de las últimas películas nuevas del cine argentino, y esto no suena ironía, aunque lo parezca. Y eso va a deparar que no haya estrenos de cine argentino en el modo en que conocemos el cine argentino en el 2026 y en el 2027. Sí, hay que recordarle a la gente, a todos nosotros, que el 50% del cine nacional es documental. De las 100 o 150 películas que se producían en la Argentina en otros momentos de la historia de la cultura de nuestro país, era cine documental, ¿no? Y Argentina llegó a producir docenas claro, de películas por año, centenares de películas por año. Esa es la verdad, con políticas de fomento, etcétera. Claro. Todo eso que hoy discute en público el neoliberalismo fascista que está gobernando. Suele decirse que un director es Dios cuando maneja todos los elementos de su película, cuando está mezclándola, cuando está en un rodaje, cuando tiene la copia final, es el dueño de todos, pero el día del estreno se siente una ratita. Total. Estamos humildemente contentos, y la verdad que hay que agradecer primero a toda la gente que nos dio una mano. Segundo, no quisimos hacer una película porteña, hay que contarlo también. Yo soy de Rosario, llevo a Rosario conmigo, y la verdad que fuimos a filmar a donde estaban los
aquellos que nos interesaba que estén en la película. Alejandro Arros, salteño, a Chacho Marcetti en Córdoba, a Romero Borri al Museo de la Poesía en La Carolina, en San Luis. Fuimos a contar una historia chiquita en la película Comodoro Rivadavia, porque una de sus hijas, de Daniel Geribaldi hablo, se fue a vivir a Trelew, y Trelew no tiene mar, y quería el mar en la película. Nada, fuimos a hacer lo que queríamos hacer. Y después filmamos, no solo en 8 lugares de Argentina, filmamos algunos momentos de dramatización, si vos querés. No es un docudrama, no llega a serlo, esa es una discusión que tengo con gente del equipo. Filmamos en Avellaneda, en el viejo municipio, en la casona del viejo municipio de Avellaneda, representando algunas historias, por ejemplo, la agencia Telan, donde trabajó también Daniel Geribaldi, entre otras cosas. Es bueno decir que el ciclo empezó en los bares de San Telmo, claro, ¿no? ¿En qué lugar puede vivir la poesía en la ciudad de Buenos Aires? En medio de una dictadura, por otra parte. El teatro en los teatros, la poesía en los cafés y bares. Así es. Bueno, yo justamente cuando me sumo a Poesía Abierta, ya estaba en el viejo almacén. Edmundo Rivero había concedido que los segundos martes nos reunamos ahí de forma gratuita. Como correspondía a quien era, les había dado una mano gigante. Sí, totalmente. Bueno, y cuando él murió, también su hijo Muni siguió apoyando este proyecto. Yo estuve desde el 84 al 94 participando en la organización de los ciclos, y luego me volví a Salta, mi ciudad natal, porque había venido a estudiar cine, y me quedé un poquito más. Y bueno, viví ahí todos esos 10 años y como era estudiante de cine, un día le iban a hacer un homenaje por el reciente fallecimiento de Daniel, y iban a pasar unas diapositivas con una musiquita sincronizada, y yo, cara dura, porque recién llevaba medio año de estudio, me había comprado una camarita Super 8, y le digo, si quieren, yo les hago una película en vez de las diapos. Qué bueno, ¿no? Sí, qué idea. Pero de audaz, porque... Qué buena esa audacia. ¿Sabes? Sí, dicen, bueno, nosotros la producimos. En Super 8. En Super 8. Claro. Aurora Geribaldi y Beatriz Valvé dicen, nosotros la producimos. Y casi me muero cuando a la semana me dicen, bueno, confirmado Edmundo Rivero, confirmada Perla Santalla, confirmado Oscar Núñez, que después salió en Nueve Reinas, confirmado Poroto Botana, el dueño del diario Crítica. Y yo dije, uy, bueno, ya... Estoy jugando en primera división. No, pero además ya había mentido y dije, sí, la puedo hacer. Y bueno, y nos metimos a hacerla. Y hubo que hacerla. Con un equipo de una sola persona, que era yo. Que era vos mismo, ¿no? Qué bueno haberlo hecho, por otra parte, porque, claro, hoy hay mucha capacidad con la telefonía celular de que cualquiera grabe un video, de que tengamos el registro de todo. Tenemos que retroceder a una época donde eso no era así, era muy difícil y no existía la facilidad tecnológica de hoy. ¿Cómo sonará el tráiler de Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad ahora en la radio? ¿Cómo se verá el tráiler de una película argentina a través del streaming? A ver, hagamos la prueba. Soy feliz escribiendo. No podría vivir sin la poesía. Me despertaré en la noche para mirarme dormido, pero ya no me veré porque me habré ido. Y era una actitud rebelde ya. Reunirse a leer poesía. Yo aprendí en Poesía Abierta, aprendí a desnudarme, a no tener pudor para llorar, para sentir. Un ciclo, obviamente, dedicado a la poesía. Era un hombre muy generoso en el sentido de la poesía, porque han sido muy pocos los grandes movimientos argentinos para aglutinar a los poetas. Y Poesía Abierta ha sido un aire fresco. Geribaldi cierra su vida con mucho esplendor. No sé si él buscó ese esplendor, pero ese esplendor apareció. En el diario El Mundo conocí a Daniel Geribaldi. Además de amarlo hasta el día de hoy, lo he y lo admiro, y hasta que me vaya lo admiraré. Imagínate lo que es reunir a artistas populares, a poetas de todos los ámbitos, académicos, letristas, y Poesía Abierta nos enseñó que rompiendo las aduanas culturales, que como ellos hicieron después de la dictadura, estamos acá, lo nuestro no tiene precio, pero tiene un gran valor. Eso fue Poesía Abierta. Y
Y creo que fundamentalmente debemos destacar el hecho de que en estos 9 años hemos logrado que le guste la poesía aún a aquellos a quienes no le gustaban. Porque lo bueno que tenía Poesía Abierta es que no tenías que ser un poeta conocido, tenías que ser poeta. Es magistral que haya sucedido y muy hermoso que tenga una continuidad en el tiempo, porque de eso pasaron 40 años. Y sin embargo, ese espíritu sigue. Suena y se ve hermoso el tráiler de Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad. Ahí les cuento a los que no están mirando, sino escuchando, entre otras voces desfilaron las de Antonio Tarragó, Teresa Parodi, Marían Farías Gómez, el joven poeta y periodista Pedro Patzer, Aurora Giribaldi, ¿no? Entre muchas otras. Mucha gente. Muchas otras que nutren, ¿no? Más adelante habría otras experiencias, los verbonautas, por ejemplo, con Palo Pandolfo, entre otros, claro, que salían a las calles a asaltar lugares y leer poesía de una. Entrar a un lugar, a un bar, y vamos a leer poesía y leerlo. Estuvo la experiencia de Tom Lupo, que leyó poesía, interpretó poesía en muchos bares. Esta idea germinó en otras ideas del futuro, ¿no? Poner la poesía no en los lugares académicos o en las librerías solamente, sino sacarla y trabajar con la poesía recuperando cierto carácter subversivo de la poesía, mirar las cosas desde otro punto de vista y no necesariamente pidiendo permiso, ¿no? Un fuerte de Daniel Giribaldi. Yo creo que encontré un hueco, lo digo siempre. Los militares de la época no entendieron que la poesía podía ser, entre comillas, revolucionaria. O lo permitían porque no les importaba demasiado. También esa mirada es válida. Dos teorías posibles sobre eso, ¿no? Sí. Decían, bueno, mientras estén leyendo poesía en los bares y tomando café y tomando vino, no le joden la vida a nadie. El problema es si quieren con eso comprar armas para hacer una revolución. Sí, yo creo ahí que hay un hueco en la historia cultural. Yo creo que además se les escapó la tortuga, porque este evento, esta cuestión que contaba Alejandro recién, de un encuentro semanal, etcétera, hoy, 40 años después, existen en cuanto lugar hay en Argentina, por ejemplo. Y no hice una asociación absurda. Saben que los poetas que tomaron las armas durante los años 60 y 70 fueron una legión en América Latina, ¿no? Claro. Roque Dalton en El Salvador, Javier Heró en Perú. En el caso de la Argentina conocemos a Rodolfo Walsh, a Paco Urondo, a Haroldo Conti, entre otros, a Roberto Santoro. Nombro algunos, nada más para que no se crea que esto es una aseveración traída de los pelos. Y en la historia de la literatura hay muchísimos casos, desde Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, el Manco de Lepanto, había participado en una batalla en Lepanto, hasta Garcilaso de la Vega, que murió en combate en el asalto de un castillo con sus poemas Debajo del Peto. Es decir, esa relación entre la subversión de la lógica al narrar con palabras de otra forma aquello que acontece y los deseos de cambiar el mundo han sido muy frecuentes en la poesía y literatura como para que alguien se persigne si se los nombra, ¿no? ¿Qué sentís, Alejandro, cuando ves tu trabajo en Super 8 de hace 43 años ahora convertido en cine? Bueno, una emoción muy grande porque además son como que dos proyectos. También voy a remasterizar el documental. En Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad hay fragmentos, pero voy a digitalizarlo y voy a hacer algo que, como es mío, lo puedo hacer, y lo voy a reencuadrar, voy a hacer una mezcla de audio nuevo, voy a hacer la colorimetría, voy a poner los graph, que en su momento nada de eso se podía hacer en Super 8, así que estoy en ese proceso, lo hemos escaneado a 4K y estoy trabajando en la nueva versión, que va a ser la misma, pero la nueva. Bueno, qué bueno que haya sala para estrenar, que haya estrenos en Rosario, Córdoba, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Comodoro Rivadavia, además de las salas del conurbano. En ese sentido, felicitaciones por haberlo logrado. Y además te quiero decir que esta película está abierta a un montón de otras salas. Ayer nos hablaban desde la banda, en el espacio Inca de la banda, hacer un encuentro con un montón de gente allí. Anoche nos hablaban desde Puerto Madryn,
digamos... En Jujuy también. En Jujuy, en Tucumán también, digamos, va a haber... Estas películas, lo digo con humildad, vino para quedarse, para ser parte de la historia de la cultura de Argentina, como un mojón que cada uno después saque aquello que sea útil. Bien, vamos a terminar este encuentro con ustedes con la música de los créditos finales, es Mi fuego en tus palmas. Un rosarino. Gabriel Coppola, ¿no? Ayer nos decía, presentando su nuevo disco, desde Estados Unidos, la cantante de jazz Roxana Ahmed, con nosotros no van a poder. Que se apague el cielo. Somos muchos, y ande sin saber cómo y dejemos entre nosotros todos los lazos posibles, a pesar de los pesares. Que se apague el cielo. Imaginen si hubiera que pedir permiso para ser libres. No seríamos libres. Si con cada los que hicieron teatro abierto no pidieron permiso y les habían volado un teatro con una bomba, ¿eh? Los que hicieron poesía abierta no pidieron permiso, hicieron poesía abierta. Por eso rebeldía y libertad. Diego, gracias por haber estado con nosotros, que disfrutes esta noche, la noche del estreno. Gracias a ustedes, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso, y quiero agradecer también al enorme equipo técnico que nos ayudó, porque fuimos al interior de la Argentina a contratar equipo local también, darle trabajo a la gente de cada región del país. Diego Arros, gracias por haber estado con nosotros. Felicitaciones por aquel atrevimiento. Bueno, y les cuento que acabo de llegar de Salta a sumarme al estreno. Bien, muchísimas gracias. Sos de Salta y hace falta, sí, como diría el poeta. Gracias por haber estado acá. Aguanten la poesía, aguanten la rebeldía y la libertad. Aguante todo lo que deba aguantar. Gracias. Y hay que aprender. Los errores son los que más dejan. Por eso si te vas, déjame encender mis ganas cuando más hagan falta. Que yo sé muy bien que no siempre podré, pero siempre podré ser mi calma. Que yo sé muy bien que no siempre podré, pero siempre podré ser mi calma. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola, ¿qué tal?
comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial, un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y a las 15 y 13 minutos de vuelta en el aire, Marina Glesser, tiempo de su entrevista. Bueno, Carlos, no te había contado ni adelantado de qué iba la columna de hoy. Vamos a conversar sobre El grito y el silencio. El grito y el silencio es un crudo poema real con alas de libertad. Es una obra de teatro que se estrena mañana, 6 de junio a las 20:30 en el Teatro Andamio 90. Es un teatro muy bonito que tengo la suerte de conocer. En Paraná, ¿no? En la calle Paraná. Exactamente, en Paraná 660. Y la historia narrada en distintos tiempos, 1868 y 1914, nos presenta a dos mujeres unidas por un lazo indestructible, a pesar de ellas, dos mujeres, dos miradas que cobran vida con texto sensible, que por un lado la mujer violentada, poseída por un pasado que la atormenta, y por otro la mujer que lucha por recuperar su identidad invocando el pasado en esta dura empresa. La mujer y su rol en una sociedad y en un tiempo en el que reina el patriarcado, y el devenir de la historia nos lleva a desmitificar a los hombres que escribieron con sangre nuestra historia y los mismos que reaparecen cíclicamente a través de los tiempos y que hoy pretenden seguir escribiendo la historia con nuestra propia sangre. Un texto fuertemente reflexivo y que nos muestra que la memoria no es apagable, ¿no? Uno no puede decir a la memoria off ya, sino la niega, y las voces no se callan. Así que esta es la obra nueva de Selva Palomino, a quien tengo el gusto de saludar en este momento. Hola Selva Palomino, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Te damos la bienvenida a la tarde con Carlos Polimeni en la M530 Somos Radio, la radio de madres. ¿Cómo andás? Hola, hola. Acá está, los escucho y los veo. Bueno, muy contenta de estar con ustedes y bueno, te agradezco la presentación de la obra desde ya. Selva, para que nosotros también te veamos, tenés que prender la cámara del Zoom. Bueno, la verdad que no la... sí, es cierto, estaba apagada. Porque te escuchamos, pero no te vemos, y así vamos y volvemos. Pero no me... ahí está, ahora sí. Ahora te vamos a ver. Ahora aprendió. Bueno, ya se va a poner... Todo lleva su tiempo, ¿vieron la época y la Bueno, yo soy la cara entre las caras, porque ustedes están viendo otras dos caras, pero yo soy la del medio. Nosotros no estamos viendo nada en este momento, pero sí te estamos escuchando muy bien. Selva Palomino es con quien estamos conversando sobre El grito y el silencio, esta obra que estrena para público y prensa mañana 6
6 de junio a las 20:30 horas. Las entradas se consiguen en la Alternativa Teatral. Ahí te vemos, Selva, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, contame un poco, en principio, por qué el grito y el silencio vuelve a traernos un poco esta lucha intrínseca de todas las mujeres, ¿viste? Porque ahora se habla de feminismos, pero yo creo que es una condición de género femenina la lucha por ganar nuestra propia voz sobre nuestros propios esquemas, ¿no? O luchas, o derechos, o inequidades, o desigualdades, o violencias a las que nos vemos sometidas por ser mujeres. Bueno, estas dos mujeres en particular surgieron a la luz, digamos, de sus luchas a través del predominio del poder, el predominio, digamos, del poder ante la sociedad. Primero que nada, una de ellas, la madre, la que escribe su historia en el año 1868, es abordada por Julio Argentino Roca, teniendo la edad de 16 años. Ante toda la sociedad de su tiempo, Argentino Roca la lleva a un lugar que alquila a vista de toda la sociedad de su época. Este abuso y predominio del poder y el cerrar los ojos de las personas de su época que estaban viendo lo que sucedía, a mí en particular me impresionó muchísimo, porque no solamente lo que acontece entre las personas, sino también la ceguera de todos los que nos rodean, de lo que está sucediendo. Este acontecimiento tuvo delante de toda la sociedad de su época en Tucumán, una sociedad pequeña en ese momento, donde era absolutamente visible lo que estaba pasando. Se produce un secuestro de esta niña, de esta mujer, adelante de su propia familia y adelante de todas las fuerzas vivas de la sociedad. Esto a mí realmente me motivó mucho para poder indagar sobre esta situación. Fruto de esa relación durante 7 días que mantiene Julio Argentino Roca secuestrada a esta muchacha, nace una hija, que es la hija que en el año 1914 le hace un juicio al padre, también adelante de toda la sociedad. Y no solamente adelante de toda la sociedad, sino en los estrados judiciales, presentándose a reclamar lo que era de ella y que obviamente nunca pudo conseguir, a pesar de que todos sabían que era hija de Roca. Nunca pudo salvaguardar sus derechos, tenerlos. Esto que era público y al mismo tiempo ignorado, ocultado por el conjunto de la sociedad. Esto que le ha pasado a estas dos mujeres en la historia y que se recupera en El grito y el silencio, sigue sucediendo. ¿Cuántas cosas nos suceden a las mujeres en forma cotidiana, que saben y ven todos los que nos rodean y sin embargo están ocultas? Bueno, no sé. No sé si claro, es que somos incapaces como sociedad de poder enrostrar lo que está sucediendo. Bueno, estos dos motivos fundamentales, bueno, a mí me llevaron a construir esta historia. Obviamente es una ficción, pero basada en hechos absolutamente reales. ¿Es real que entonces Roca secuestró a una chica de 16 años, sí, la violó, sí, tuvo es un real, hijo de producto de la real violación de Julio Argentino Roca, y entonces por violar una menor nació una hija de Julio Argentino Roca que Julio Argentino Roca no reconoció? Sí, es real. Tan real es que en un momento determinado, cuando ya la niña tiene unos 14 años, la va a ver, porque a ella, por supuesto, es una persona que en su momento, en su sociedad, en Tucumán,
no es aceptada. Quieren ocultar este acontecimiento. La sociedad oculta todo esto. Sí, la meten silencio. en un convento para ocultarla a la niña. Roca sabe que es su hija y la va a visitar en un momento que va oculto, pero va a visitarla y la va a ver y se reconoce y se reconocen porque eran aparentemente muy parecidos. Bueno, esto que se sigue sucediendo en las sociedades y que no deja de ser terrible porque lo permitimos de alguna manera. Por supuesto que sí. Bien, por si alguien estuviera distraído, Julio Argentino Roca fue 2 veces presidente de la Nación. 2 veces. Fue el señor de la campaña del desierto, progenió un hijo que también fue muy importante en la vida política en la Argentina y hay desde monumentos en el centro de la capital federal, nombres de calles, hasta una ciudad, General Roca, que homenajea su memoria, ¿no? Es buenísimo que el homenaje a la memoria de un prócer de la construcción de la patria incorpore también estos elementos, ¿no? Porque son los que en realidad pintan la complejidad de una personalidad de estas características. Y además, no solamente eso, sino que además nos topamos con el miedo, el terrible miedo que de alguna manera nos imposibilita y no nos permite sacar a luz cosas que son absolutamente graves y que se siguen repitiendo aún en la sociedad actual. Y en la misma provincia con algunas jerarquías políticas, por ejemplo. En la misma provincia, en los mismos lugares y acontecen de forma, tenemos montones de situaciones que se han planteado, de mujeres que han sido mancilladas y que siguen siendo al día de hoy, ¿no? No es solamente el derecho patriarcal del uso y abuso de la mujer, como ha sido y es, y se sigue repitiendo al día de hoy. Creo que es muy importante poder que el teatro, este vehículo tan maravilloso que nosotros tenemos, claro que sí, pueda ponerlo en acción, sí, claro, pueda ponerlo en palabras, pueda ponerlo en el aquí y ahora. Es una maravilla que puedan hacerlo, que pueda hacerlo el teatro y que lo haga. Tenemos el deber de seguir haciéndolo. Por supuesto que sí, Selva Palomino, es muy interesante escuchar esto de la historia del grito y el silencio, porque estamos hablando de una mujer de 1868 y de una mujer nacida en 1914. Yo no sabía nada, por ejemplo, hasta este momento. Y estamos en 2025 hablando de este presidente que violó y bueno, y tuvo una hija no reconocida. Sí, tan es así que él mantiene una relación, de alguna manera hay algo en el inconsciente de este hombre que lo lleva a mantener, pero toda la vida la llamó señora Carmen. Señora, a la hija, señora Carmen. La veía muy de vez en cuando, incluso le hizo algunos pequeños favores de ubicación, ella era maestra, logró que tuviera algún lugar, pero siempre una cosa absolutamente secundaria. Al fallecer Roca, ella, una mujer de una entereza muy grande para su época, en 1914, le hace un juicio. Ella quiere ser reconocida y además de eso tener la parte de la herencia que le corresponde. Muy valiente. Porque es la hija. Obviamente no lo logra porque, bueno, nuestros poderes judiciales nunca han sido lo suficientemente claros ni tampoco han sido lo suficientemente justos. No, y patriarcales como para reconocer, y menos a una mujer. Claro, profundamente patriarcales también, ¿no? Construidos en base a un cierto machismo aceptado. Selva Palomino, escucharte es muy interesante. Quería contarle a la audiencia que está escuchando que mañana viernes se estrenan en Andamio 90, Paraná 660 a las 20:30 horas El grito y el silencio sobre esta historia fabulosa. Otra cosa que el 18 de junio, miércoles a las 20 horas, se va a estar presentando en el PJ Ciudad la obra de teatro Junio 16, también una obra de tu autoría sobre la Revolución Fusiladora.
Sí. ¿Siempre escribís teatro en función? La verdad que sí, yo estoy muy contenta, es una época muy importante y muy linda para mí, porque sí, junio 16 además se cumplen 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Este año. ¿Y escribiste esta obra? Estamos en junio, donde sucedió esa atrocidad monstruosa, esa atrocidad que nos debería avergonzar en forma permanente, y que además de eso no puede olvidar la memoria. Es indispensable que sostengamos la memoria, la tenemos que tener. Bueno, el teatro también, acá está el teatro. El teatro Vivo. nos ayuda mucho para hacer esa memoria colectiva. Me preguntaba si siempre escribías teatro en función de este revisionismo histórico, porque bueno, junio 16, que repito a la audiencia, se va a estar presentando en el PJ Ciudad San José 181 a las 20 horas el 18 de junio, 70 años de la Revolución Fusiladora. Es si escribís siempre en estos contextos o por algo más motivado personal, ¿no? Bueno, la verdad que he tenido algunas otras La Sagradita, una obra sobre Eva Perón que transcurre también en el noroeste argentino y que también tiene que ver con la política, obviamente. Es una obra, bueno, yo creo que el teatro es político, ¿no? Es decir, parto de esa premisa, todo lo que se dé en el teatro es político. Y además Mundial Juvenil, que también ha sido una obra de la época dura, de la época terrible, donde no solamente interviene la parte la parte militar con las atrocidades que ha cometido, sino también la parte eclesiástica. Es una obra donde de alguna manera sale a la luz digamos, lo que se estuvieron de acuerdo, y fue terrible. Bueno, ustedes lo saben muy bien, también es una obra política, pero bueno, sí, también tengo otras obras que no solamente transitan por el camino político, sino social o más intimista. Buenísimo. Selva Palomino, fue un gusto conversar con vos. Repetimos, El grito y el cielo, de la autora Selva Palomino, con quien tenemos el gusto de estar conversando. Mañana viernes a las 20:30 horas y los viernes en Andamio 90, Paraná 660 de esta ciudad. Se consiguen las entradas en Alternativa Teatral. Y el miércoles 18 de junio, junio 16, a 70 años de la Revolución Fusiladora, una obra de teatro que se va a estar presentando en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, San José 181. Te queremos agradecer mucho y que sigan viviendo el teatro político. Gracias. Gracias. Un gran abrazo. Es linda la idea de todo teatro es político, ¿no? Por omisión o por presencia. Todo teatro es político. Y me gusta lo que traes, lo de la omisión, porque todas estas atrocidades, tanto los 70 años del bombardeo como violar a una piba y tener una hija no reconocida, son atrocidades que se perpetúan a lo largo de la historia, pero no sin complicidades o silencios cómplices, ¿no? Es verdad, y la omisión de la realidad también es parte de la política, ¿no? Se estudió mucho, del 76 al 83 en la Argentina hubo un montón de obras de teatro, un montón de películas, un montón de actividad cultural, de espectáculos farandulesca en la Argentina. El asunto no es lo que había y las figuras que procreaba esa época. Algunos son mitos e ídolos populares importantes, desde Alberto Olmedo a Juan Carlos Altavista, pasando por Jorge Porcel y Graciela Alfano. El asunto es qué lugar ocupaban, cubriendo qué espacios y quiénes, en ese mismo contexto, no podían llevar adelante sus carreras o su obra. Estaban perseguidos y exiliados desde la época de la AAA, o sencillamente lo suyo no importaba. Desde Leonardo Fabio a Héctor Alterio, pasando por Pepe Soriano y Norma Leandro, un montón de gente miraba la ñata contra el vidrio, como las políticas de entretenimiento sostenían a una sociedad que pensaba que era derecha y humana, mientras los militares asesinaban a 30.000 personas y pedían
una cantidad de créditos a los organismos internacionales que derivaron que de 7.000 millones en el 74 de deuda externa pasáramos a 35.000 en 1984, ¿no? Estos asuntos que a veces no hay tiempo para tratar y que si los tratamos veremos cómo reproducen la realidad actual, nada más y nada menos. Somos Radio AM530. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Si escuchan esta música, La Patria no se vende, Lucho Paz, sabrán que les vamos a anunciar que este sábado nomás, pasado mañana, hacemos una nueva función de nuestro espectáculo de radio, café, concert, con música en vivo y pantalla.
Este sábado 7 de junio es el Día del Periodista. Lo vamos a celebrar en el Pulqui, que queda en Avenida Entre Ríos 484, ahí cerquita de donde les pegan a los jubilados, con una nueva función del espectáculo que desde que Milei parecía un candidato posible para ganar las elecciones 2023, venimos llevando adelante. Como es un día de gran actividad en el Pulqui, les cuento que las puertas se abren a las 21 y haremos el espectáculo a partir de las 22. Es un hermoso lugar para ir con tiempo, comer. Antes va a haber otra actividad de nuestros compañeros en la radio. Y así le damos vida a la vida confiando en que nos apoyen. Las entradas quedan poquititas, un poquitito así. Se consiguen a través de Alternativa Teatral. En un rato viene la marcha 2460 de Madres de Plaza de Mayo. Agustín Lecky, Demetrio Iramaín y Carmen Arias harán uso de la palabra en un lugar histórico. Sentimos lo mismo, pensamos parecido, tenemos que estar juntos. Esta tuya y mi... La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Juntos es combinados y no necesariamente mezclados, pero ya vieron lo que pasó ayer en la concentración ampliadísima de los miércoles en el Congreso. Nuestro compañero Pablo Hacker. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo va? Se incorpora ahora al programa. Hola Carlos, hola Marina, ¿cómo están? Sí, ayer estuvimos en la marcha en la que se confluyeron el Ni Una Menos con la pelea por la ley de discapacidad, un montón de luchas, por supuesto, lo que siempre sucede cada miércoles con los jubilados. Fue multitudinaria y, como tantas otras veces, dentro de la Cámara y fuera de la Cámara, se parecía vivir dos realidades distintas. En el caso de ayer, hay que decirlo, se aprobó en diputados, con la oposición, por supuesto, de La Libertad Avanza y también del PRO, un aumento de jubilados. Hay que decirlo, esta es la media sanción. Todavía falta lo que haga el Senado. Lo que se aprobó fue un aumento del 7.2% para la jubilación mínima, que hoy en día es de 304.723 pesos, y que el bono pase a ser de 70.000 a 110.000 pesos. Esto, de todas formas, todavía le falta la media sanción en el Senado, y el presidente Milei ya confirmó, o por lo menos anunció, que lo iba a vetar. Algo que obviamente es muy complejo. Hay que decirlo, que este aumento fue rechazado por el PRO y por La Libertad Avanza. O sea, ellos consideran que un jubilado puede vivir con 304.000 pesos y un bono de 70.000. Lo que claramente es totalmente falso. Pero no solamente eso, también se aprobó o media sanción de la moratoria, y se declaró la emergencia en discapacidad, algo que venimos siguiendo en esta columna. Se sabe que es muy, muy complejo lo que están sufriendo las personas con discapacidad. Este proyecto del diputado Arroyo viene a dar algunos, paliativos para esta cuestión, pero como dije anteriormente, también le falta la reafirmación en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar, porque lo que no se aprobó fueron dos cuestiones básicas. La sesión terminó en el día de hoy a las 3 de la mañana y quedaron dos asuntos fundamentales: el tema del Garrahan y el financiamiento universitario. Quedaron afuera. ¿Por qué? Porque las bancadas del oficialismo se levantaron a las 3 de la mañana, les pareció suficiente lo que habían trabajado, y no dieron quórum para el tratamiento de estas cuestiones esenciales. Y con respecto a esto, escuchemos al diputado Esteban Paulón a ver qué piensa. Ese cuento ya lo vimos, ese Estado privatizado que quiere implementar Milei, de la revolución de los seguros de Sturzenegger, seguro de salud, seguro de previsional, seguro para la educación superior, y el que no tiene plata que se joda. Es todo parte de un proyecto político, y creo que que ayer en el Congreso le puso un límite muy en sintonía con lo que estaba pasando en la calle, claro. Porque la verdad es que la calle se movió 3 menos cuarto de la mañana, después de haber aprobado las emergencias hídricas y emergencia en discapacidad
y los temas de jubilaciones, el PRO, la Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical se levantaron como si tuvieran resortes en las sillas para dejarnos sin quórum y no se pudo tratar el emplazamiento, es decir, ponerle un cronograma al tratamiento de dos temas que creo que son fundamentales. Uno es el financiamiento para el Garrahan y la emergencia pediátrica, y el otro el financiamiento universitario. Uno dice, ¿dónde quedó la Unión Cívica Radical de la reforma universitaria del 18? Tal cual, es un papel ahí está, lamentable. levantándose para que no se trate el aumento del presupuesto universitario. Ahí está la Unión Cívica Radical. Si creen que con esto nos van a frenar, se equivocan. Claro. Y hay que insistir, y hay que insistir. Y si nosotros ayer no logramos los emplazamientos para universidades, para Garrahan, para ciencia y tecnología, para todos estos temas, lo que tenemos que hacer es convocar otra sesión especial y ir a buscarlo. Y tratar de tener una actitud permanentemente. A nosotros lo que diga Milei, lo que diga Franco, lo que diga Caputo, lo que diga Adorni, no nos tiene que modificar el plan político de ser la principal oposición política a este gobierno y ser el canal de representación política de todos aquellos que están en contra de este gobierno. Bien, ahí escuchamos tanto al diputado Paulón como al diputado Germán Martínez, el presidente de la bancada del peronismo, los dos justamente remarcando, bueno, en el caso de Paulón, esta muy grave situación de la UCR, ¿no?, que pasó a ser de un partido que con una función fundamental en lo que es la creación de las universidades públicas, a levantarse y no dar quórum para justamente financiar la universidad. Y lo que decía Germán Martínez, que por más que el presidente vete, por lo menos el bloque de Unión por la Patria va a seguir luchando para que eso se consiga, y se pedirá nuevas sesiones hasta que los jubilados cobren mínimamente, no digo algo que los haga vivir digamos, una vida de lujo, sino por lo menos poder comprar los remedios, la comida y pagar el alquiler, como es en la gran mayoría de nuestros jubilados. Bien, gracias Pablo. Quiero agradecerle a la señora que al mediodía llegó hasta los estudios de la M530, hasta la puerta de la M530, para colaborar con la causa de reunir la suficiente cantidad de dinero para renovar tecnológicamente la radio, con $400 en la mano. Venía desde la provincia de Buenos Aires desde el 25 de mayo, ni siquiera quiso, se llama Beatriz, que no mencionemos su apellido, ni muchísimo menos, sino destaco el simbolismo de esa gente que no puede hacer una transferencia, o no sabe cómo hacerla, o no quiere hacerla, y trae plata al contado a la radio, plata en efectivo a la radio, porque estoy viendo la imagen de Pablo Hacker en la transmisión por streaming, ustedes están escuchando la voz si siguen la radio, estoy viendo el trabajo con 3 cámaras, estoy viendo la prolijidad de la comunicación de la M530, el cambio del laburo en las redes sociales. Pablo Hacker es partícipe de esa renovación y esos cambios, y el crecimiento que eso implica y la calidad del servicio que la radio presta está directamente relacionado con el trabajo de personas. Nuestro compañero Julián Saúd, nuestro compañero Pablo Hacker, tiene responsabilidades al respecto, y es bueno destacarlo porque se ve, se nota, se percibe, y aquella colecta entre nuestros oyentes, esos 25 millones de pesos que necesitamos para renovar tecnológicamente, ha dado sus frutos, gracias a todos y gracias a los compañeros que le ponen el cuerpo al trabajo y logran que las cosas mejoren, nada más y nada menos, en un país en que casi todo parece empeorar. Así que quería decirlo en público. Pablo, gracias por tu laburo al respecto. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Y si me dejan, bueno, en realidad yo solamente coordino el equipo, son un montón de personas que están ahí trabajando. Me había olvidado algo, pero si quieren ir al Pulqui hoy, también hay una oportunidad a las 19 horas de Raimundi. ir a escuchar a Carlos Raimundi. Ahí Sí, lo tenemos. está en la publicidad. Que presenta La Noble Igualdad. En la tanda de nuestra radio, un abrazo a todos. Hoy se presenta Carlos Raimundi en el Pulqui Bar. Sí, hoy presenta ese libro. A las 19 horas, exactamente. Es un nuevo libro, uno de los grandes de nuestro pensamiento. Un día puedo contar algunas anécdotas, sobre todo cuando en un acto en Olivos estaban todos los radicales de la época haciendo el besamanos de Raúl Alfonsín, era el presidente de la Juventud Radical, en el momento de la obediencia debida y el pacto final. Estaban dándole la mano, sellando el pacto de que iban a votar a favor, y cuando llegó el momento de Raimundi, todos los que se comían el mundo entonces daban la mano y acataban. Le dijo: yo no. Raimundi hizo oso, como el otro día el pibe fiscal a Milei. Sí, falta el respeto, le dijo: presidente, yo no estoy de acuerdo, se lo quiero decir ahora, el que avisa no es traidor. El que garantizaba la impunidad de los militares, no la amnistía. Exactamente, eso que Freddy Storani en aquel momento definió como a veces en la política hay que tragar sapos. Bueno, Carlos Raimundi, que era un joven dirigente, dijo no, le valió que lo expulsaran,
pero siguió el camino hasta acá con la conciencia tranquila. Gracias, Pablo. Por favor, un abrazo. Hoy lo pueden saludar en persona en Entre Ríos 484 y agradecerles ese gesto. Uno de los grandes cuadros de la política argentina. Un 5 de junio de 1898 nació el señor Federico García Lorca. Gran, feliz cumpleaños, Federico. Solemos recordarlo en la fecha de su asesinato, emboscado por una patrulla franquista en el comienzo de la Guerra Civil Española. 10 muchachas, un hombro donde el canadiense Leonard Cohen tomó un poema de Federico García Lorca y construyó en base a eso esta hermosa canción que se llama Pequeño Vals Vienés. En el Museo de la Escala. Esta es la versión de la música argentina Isabel de Sebastián, que alterna su vida entre Nueva York y Buenos Aires, las dos ciudades fuera de España que más amó Federico García Lorca. Este vals con la boca. Isabel es, por otra parte, casi que nieta de Rafael Alberti. En Viena hay 4 espejos donde juegan. En un rato comienza la marcha de Madres de Plaza de Mayo, lo recordamos, la 2460. Para piano que pinta de azul a los muchachos. Ay, mendigos. Las madres, con Eve como gran ejemplo, siempre apostaron a la poesía, al arte, a la pintura, al teatro, al cine, a la comunicación, a la belleza, creyendo firmemente en que la belleza también ayuda a resistir, a luchar, a no claudicar. Este vals que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Recordar a Federico García Lorca, el máximo poeta español de todos los tiempos, tal vez, implica pensar en la valentía. Cuando empezó la guerra civil y el franquismo empezó a ganarla, todos sus amigos, pero todos le decían: andate de España, sos número puesto. Más por homosexual que por militante republicano, pero por las dos cosas. Y Federico aceptó su destino. No quiso venir a Buenos Aires, donde era una celebridad, ni ir a Nueva York, donde lo recibían con los brazos abiertos. Lo emboscaron, lo mataron, nunca apareció su cuerpo. Y sin embargo, su poesía, su ejemplo, su historia es permanentemente recordada aquí, allí y en todas partes. Y por otra parte queda como testimonio de lo que el fascismo empoderado puede y hace. Y llega un momento siempre en que ya es tarde para lágrimas. Nosotros nos vamos. Ahora mismo, Demetrio Iramaín empieza la actividad en la Plaza de Mayo. Esta es la marcha 2460